ordenamiento verbal las palabras homónimas y las palabras polisémicas. Cuando hablamos de homonimia y homografía, vamos a hablar, y también de la polisemia, vamos a hablar de fenómenos semánticos que están dentro de lo que es la literatura. ¿A qué se le llama un fenómeno semántico? Cuando nosotros realizamos diversos tipos de palabras, existen algunas palabras que van a sonar igual, que se van a escribir de la misma manera, pero al momento de utilizarla dentro de una oración, el significado va a cambiar totalmente. Entonces, cuando hablamos de una palabra que se convierte en otro significado dentro de una misma oración, estamos hablando de un fenómeno semántico. Semántica va dirigida al significado de las palabras. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer tanto las palabras homónimas como las palabras polisémicas. Las palabras homónimas van a ser aquellas que, a pesar de que tienen un origen muy parecido, es decir, se escriben muy parecido o suenan muy igual, su origen va a ser distinto. Tienen rasgos en común, pero una palabra con la otra tienen un significado muy opuesto. Y además que estas palabras homónimas no las vamos a encontrar directamente en el diccionario, sino uno va a estar, pero el otro no. Va a ser una palabra que nosotros los vamos a utilizar como parte de nuestra habla natural. Por ejemplo, cola, pegamento, y cola, extremidad. Estas dos palabras son homógrafas, homo significa igual y grafo significa letra. Entonces son palabras homógrafas, se escriben igual, pero su significado va a variar según la oración que yo establezca. Por otro lado, vamos a tener a las palabras homófonas. Estas palabras van a ser aquellas que suenan igual. Fono significa sonido y homo significa igual. Por ejemplo, casa, casa. Casa de vivienda, el hogar, y casa de la acción de cazar. Sabemos muy bien que dentro del castellano común que nosotros hablamos en Bolivia, la Z no hace ninguna diferencia en pronunciación. Eso más que todo va para España. Pero en Bolivia lo pronunciamos casa, casa. Las palabras homónimas, como decíamos, queridos estudiantes, va a tener el significado concreto en el diccionario y la otra puede ser que aparezca o puede ser que el significado varíe. No te olvides que dentro de todo lo que es Latinoamérica existen diversos vocablos, diversas palabras que pueden tener doble significado y que no necesariamente aparece en el diccionario. A eso se le llaman palabras homónimas. Pueden ser homógrafas, escritas igual, o homófonas. Suenan igual, pero se escriben diferente. Nos vamos a ir ahora a las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas van a ser aquellas que poseen varios significados reflejados dentro del diccionario. Es muy importante que nosotros establezcamos cuál es la palabra raíz, es decir, cuál es aquella palabra que está directamente en el significado y cuál es su segundo significado para saber si es homónima o si es polisémica. Tenemos un ejemplo de banco y asiento, por ejemplo, donde todos nos sentamos, y banco de institución. Estas dos nosotros las conocemos de manera muy clara, sabemos que son polisémicas porque se escriben igual, suenan igual, pero su significado varía y aparece en el diccionario. ¿Qué pasa con la palabra vino y vino? Vino del verbo venir y vino de bebida de uva. Del mismo modo, ambos significados aparecen dentro del diccionario, lo que hace que estas sean palabras polisémicas. Cuando nosotros hablamos de este tipo de palabras, es importante que también establezcamos cómo puedo yo identificar palabras homónimas y polisémicas en el diccionario. ¿Cómo diferencio si es homónima o si es polisémica? Las palabras homónimas siempre van a tener un diferente origen y por eso se van a identificar en el diccionario como dos palabras distintas. Es decir, cuando tú vas al diccionario y buscas la palabra, un significado, otro y otro. 3 significados para la palabra lima. El primero va a venir del fruto de la lima, el segundo va a venir de la herramienta de acero y el tercero, capital de Perú. Es importante que veas esto. Todos los diccionarios van a la misma nomenclatura. Lima 1, Lima 2, Lima 3.
Las palabras polisémicas, en cambio, van a tener varias acepciones, es decir, van a tener varios distintos significados. Estos van a aparecer enumerados dentro del diccionario, pero van a aparecer dentro del significado, no separado como acá, sino dentro del mismo significado. Por ese destino, que viene del verbo destinar. Número 1, supuesta fuerza a la que se atribuye todo lo inevitable. Número 2, puede ser el futuro. Número 3, uso o aplicación que se dedica a un objeto, lugar al que se dirige una persona o cosa. Entonces quiero que te fijes que en cuanto a lo que es encontrar una palabra dentro del diccionario, las palabras polisémicas dentro del mismo significado se van a dar las diversas acepciones. Y las palabras homónimas pues van a tener significados muy distintos enumerados dentro del diccionario. Bien, vamos a hablar ahora por último de las palabras homógrafas. ¿Cómo diferencio a las palabras homógrafas de las palabras homófonas? Las palabras homógrafas, como habíamos dicho más antes, provienen de dos vocablos. Homo, que significa igual, y grafo, que significa letra. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual, pero su significado va a cambiar según donde yo la ponga dentro del diccionario, dentro de la oración. Para saber en qué momento se está utilizando un significado o el otro, es importante analizar el contexto de la oración. ¿Qué palabras están acompañando a esta para que yo sepa su significado? Tenemos como ejemplo la palabra banco, que en primer lugar es una palabra que hace referencia a un asiento, donde las personas se pueden sentar, puede o no tener un respaldo, puede encontrarse dentro de un hogar, en la plaza, en la calle, etc. Primera palabra, banco. Como ejemplo tenemos, vamos a sentarnos en ese banco que está bajo el árbol. Estamos haciendo acepción directa a este asiento. Quiero que te fijes a las palabras que le acompañan. Dice, vamos a sentarnos en ese banco. Existen algunas palabras que vamos a utilizar específicamente para esta, ¿no? Por ejemplo, un banco no nos sirve para que no sea para sentarnos, ¿no? No podemos cocinar con el banco, no podemos comer con el banco, sino que sirve específicamente para sentarnos. ¿Y cómo sabemos su acepción, su significado? Analizando el contexto de la oración. Tenemos el otro ejemplo que dice la palabra banco, pero en este caso tiene un sentido de entidad financiera, un lugar donde yo voy, deposito mi dinero y puedo hacer diferentes actividades como recibir o tal vez depositar algún capital o algún dinero. Entonces, ¿cómo diferencio estas dos palabras? Analizando. Dice la oración, depositaré el dinero en el Banco Unión. Quiero que te fijes que en este caso no estoy hablando de sentarme, no estoy hablando de descansar, sino de depositar, de movimientos de dinero. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo uso de movimientos de dinero, vamos a estar hablando de la palabra banco como entidad financiera, ya no como asiento. Suena igual, se escribe igual, pero la diferencia va a ser cuando nosotros analicemos en qué contexto está esa oración. Y vamos a finalizar hablando sobre las palabras homófonas. Las palabras homófonas provienen de los vocablos homo, que significa igual, y fonos, que significa sonido. Las palabras homófonas son distintas tanto aquí en Bolivia como en otros países, ¿no? No todos los países hablamos igual, todos tenemos una forma distinta de comunicarnos. Entonces, en este caso, un ejemplo de palabras homófonas son hola y hola, hola con H y hola sin H. Entonces, dependiendo cómo yo lo escriba, el significado va a variar. Hola con H es un saludo informal que nosotros podemos utilizar cuando queremos saludar a alguna persona que nos es familiar, ¿no? Cuando yo quiero dar un saludo a alguien, utilizo un hola. Algunos ejemplos dicen, hola Julia, ¿qué haces por aquí? Hola de saludo. Me vio y no me dirigió ni un hola, siquiera por educación. Fíjate que sigo haciendo referencia al saludo. Por lo tanto, cuando hablo del saludo, voy a hablar de la palabra homófona hola con H. ¿Qué sucede si no tiene la H? La palabra hola sin H
va a indicar que es una onda, es decir, es un movimiento del agua que se va a realizar desde la superficie para arriba. Entonces, cuando hablamos de una ola sin H, vamos a hablar específicamente de agua. O podemos hablar de otro tipo de ola, pero cuando vamos a hablar de algo que sube, algo que es un fenómeno atmosférico. Por ejemplo, el interior del país se encuentra azotado por una ola de calor. Fíjate que acá no estoy hablando del agua del mar, pero sí estoy hablando de la subida de algo, ¿no? Algo que está sobrepasando a lo normal. Entonces, tanto como olas sin H son dos cosas muy distintas. Tenemos que saber diferenciarlas y tenemos que saber utilizarlas de forma adecuada dentro de nuestro